Hola, mi nombre es Rachel Ceballos y este es mi comentario oral individual sobre la vida literaria de Octavio Paz. Para empezar, Octavio Irineo Paz Lozano fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Nació el 31 de marzo de 1914 en Ciudad de México, justo en la iniciación de la Primera Guerra Mundial y durante la Revolución Mexicana, y murió el 19 de abril de 1998 en Ciudad de México, a causa de cáncer. Murió en la casa de Alvarado. El escritor había sido trasladado por la Presidencia de la República en enero de 1997, ya enfermo luego de que un incendio destruyó su departamento y parte de su biblioteca en diciembre de 1996. Durante un tiempo, la Casa Alvarado fue sede de la Fundación Octavio Paz, y ahora lo es de la Fonoteca Nacional. Estuvo casado con Elena Garro desde 1937 hasta 1959, después con María José Tramini desde 1965 hasta 1998. En aquellos años ha tenido solo una hija con Elena Garro. Fue considerado de los movimientos modernistas y surrealistas, debido a su constante forma de crítica al gobierno mediante sus obras y poesías, llegando a conectar la poesía con la política. Octavio Paz basa sus obras en la crítica de los gobiernos totalitarios, dictatoriales y opresores de la época, siendo los regímenes a base del comunismo su punto de eje para la crítica de la política, tomando en cuenta lo sobresaliente que era la democracia, la libertad y la igualdad para él. Ha ganado varios premios como el Premio Nobel de la Literatura en 1990, Premio Miguel de Cervantes en 1982, Premio Javier Villarrutia en 1956 por su poema Arcos y la ira, un Premio Internacional Neustadt de Literatura en 1982, Premio Internacional Alfonso Reyes en 1985, Premio Jerusalén en 1977, Premio Princesa de Asturias en 1993 por Vuelta y más premios. Sus poemas conocidos son El laberinto de la sociedad, publicado en 1950, Piedra de Sol, publicado en 1957, y sus obras literarias más conocidas son Mediodía. Poetas como Octavio Paz han usado la poesía como forma de expresar los ideales sobre un tema. Han usado este medio para tener un gran papel en los espacios políticos, donde podían conectar la poesía con la política, y con ello llegar a que la poesía represente el habla y la política la acción. Aquellos poetas han llegado a tomar la iniciativa sobre los temas de decisiones de los gobiernos, llevando una gran responsabilidad al representar a los pueblos y sus comentarios hacia la máxima autoridad, llevando sus escrituras sean la realidad que lo rodea, y llevando consigo las perspectivas de un mundo lleno de libertad, de justicia y de democracia. Mediante la poesía y los ideales sobre la política que emplea Octavio Paz en sus escritos, donde abarca dos mundos sobre la operatividad humana. La primera es el habla que eleva en la poesía en el mundo. La segunda es el lado de la acción, la cual pone la evidencia de la presencia, donde busca el sentido del estar, el pertenecer y el de participar. Aquellos pensamientos impuestos por Octavio Paz hacen que sus ideales izquierdistas estén impuestos en la sociedad de aquella época, llegando a ser un crítico de la política, ejemplo de que renunció a su cargo de la embajada india por matanzas cometidas por el gobierno mexicano, su país natal. Esto muestra que Octavio Paz llegaba a tener la iniciativa mediante su prosa y sus actos. Inclusive, Octavio Paz tenía una crítica muy fuerte con los gobiernos totalitarios de aquella época, tomando una gran crítica, inclusive también tiene comentarios acerca del comunismo de aquellos días, tomando un comentario que él dijo hace tiempo que decía así: vi al comunismo como un régimen burocrático, petrificado en castas
y vi a los bolcheviques caer uno tras otro en esas ceremonias públicas de expiación que fueron las purgas de Stalin. Esto al enterarse que la Unión Soviética tenía sus propios campos de concentración. En las obras poéticas de Octavio Paz encontramos plasmadas las grandes vivencias espirituales del autor, un surrealismo que derrama en sus versos la cultura en la forma del tantrismo, la cultura de los antiguos mexicanos y la cultura hispánica en su gran tradición mística. Octavio Paz vivió varios años en el foco del surrealismo en París y en la cuna de la cultura india donde se desempeñó el cargo de embajador, además de nacer y crecer y educarse en México, tierra de tradiciones seculares, de manera que sus vivencias lo han marcado profundamente a nivel espiritual y artístico. Entre la infinidad de poemas, ensayos y escritos que Octavio Paz nos legó, encontramos señalada en más de una ocasión la necesidad del sistema político mexicano de repensarse y reconstruirse sobre la base de la pluralidad. Además de que Octavio Paz nos ha dicho muchas veces que la herramienta fundamental para entender es la democracia es mediante la educación. Además de que Octavio Paz nunca señaló que estaba a favor de un partido político, ya que para él la libertad y la democracia ya era un partido político para él. Yo les voy a hablar sobre un poema que ha hecho Octavio Paz entre tantos, que se llama Mediodía, el cual es un tercerto. Consta de 11 estrofas, las cuales contienen desde 13 sílabas gramaticales hasta 11 sílabas métricas. En, esta, en este poema, como en varios poemas de Octavio Paz, nos señalan sobre la existencia humana y también la melancolía que sentía Octavio Paz, tratando de demostrarlo mediante metáforas, hipérboles. Como se decía anteriormente, Octavio Paz, mediante la escritura, se pudo expresar, ya sea emocionalmente o sentimentalmente, inclusive también expresando sus pensamientos y criterios sobre la política, ya que desde muy pequeño ha estado involucrado esto gracias a su padre, que también estaba involucrado en criterios sobre el gobierno mexicano en aquella época. Como se venía diciendo, Mediodía, al igual que varios de sus poemas de Octavio Paz, hablan sobre la existencia humana y la melancolía. Ejemplos pueden ser estrofas como la primera, que es de Mediodía, la cual dice: un quieto resplandor me inunda y ciega, un deslumbrado círculo vacío, porque a la misma luz su luz la niega, siendo una referencia sobre la melancolía que sentía Octavio Paz. Inclusive en el sexto párrafo también habla sobre la melancolía, el cual dice: sombras del mundo, cálidas ruinas, sueñan bajo mi piel y su latido anega, sordo mis desiertas minas, inclusive llegando a hablar sobre la soledad que él podía sentir. Y también habiendo más párrafos como en el séptimo, el cual dice: lento y tenaz, el día sumergido en una sombra trémula y caliente, un negro mar que avanza sin sonido. Todos estos, todas las poesías que Octavio Paz ha escrito habla mucho sobre la, la soledad que él sentía, una soledad que, como él describía, era un túnel el cual no tenía fin. Inclusive no solo hablaba sobre sus problemas personales que podía tener, también sobre lo que él pensaba del mundo, lo que él pensaba de los actos de las personas, ya que él vivía en un mundo
un mundo en el cual su alrededor las personas hacían cosas terribles, ya que él vivió durante épocas las cuales el mundo se regía mediante guerras, mediante regímenes distintos en cuestión de ideales políticos, y con ello él pudo inspirarse mediante la desgracia del mundo, poder escribir y expresarse sobre ello en sus poemas. Inclusive en el último párrafo de el poema de Mediodía también abarca lo que ya se venía diciendo sobre la melancolía y también sobre la soledad que él sentía, inclusive hasta lo que el mundo entraba en esa oscuridad, como se decía en el párrafo anterior. Y en este último dice, este caer en una entraña oscura es de la misma luz del mediodía que erige lo que toca en la escultura. Entonces todo esto, todo lo que abarca Octavio Paz viene a ser sobre los problemas que tenían en aquel entonces, y él quiere criticar aquellos problemas, hacerles que salgan a la luz. Entonces, para concluir sobre el pensamiento que tenía Octavio Paz en aquellos momentos, es que Octavio Paz trata de dar a conocer que las personas eh, deben no involucrarse en hacer cosas que pueden afectar a otras, como él vivía en una época en la cual el momento que vivían las personas no era la mejor. Entonces él trata de hablar sobre los actos de las personas, trata de hacerlos relucir, y diciendo que los actos es lo que se les define, y llegando con ello a criticar las decisiones de los gobiernos, los cuales eran los que más, eh, más lo que los gobiernos hacían era que trataban de involucrar en los pensamientos de las personas sus ideales, ya sean buenos o malos. Entonces, Octavio Paz, como ya decía antes, él justificaba que la poesía era la manera de hablar de la persona, pero los actos ya tenían que ver con el gobierno. Entonces él daba a dar en cuenta los problemas que tenían los gobiernos, las malas decisiones que estos hacían. Sin embargo, él quería que los gobiernos tomaran en cuenta sobre el poder que tenían los escritores y los poetas de la época, ya que tenían papeles muy importantes políticamente. Entonces, Octavio Paz trata de describir lo que él le rodea, un mundo oscuro, como viene diciendo en su poema Mediodía y como viene diciendo otros, un mundo oscuro, el cual trata de eh, siempre estar yendo a lo más profundo, a lo más oscuro, no sale de esa oscuridad. Sin embargo, él quiere que las personas se despierten de aquella oscuridad y que traten la humanidad de llegar a la luz. Gracias.